Bienvenidos a No mires atrás, en un pequeño pueblo de la costa, donde las olas rompen con fuerza contra las rocas. Hay una antigua leyenda sobre un espejo que refleja la verdad, pero también lo que temes ver. Un chaval llamado Miguel, atraído por la curiosidad, encontró este espejo en un desván polvoriento de la casa de su abuela. Al mirarse, vio su reflejo, pero algo estaba diferente. Su cara, aunque era la misma, mostraba un miedo profundo que no podía identificar. Cansado de las historias que circulaban por el pueblo, decidió comprobar por sí mismo lo que todos decían. Cada noche, Miguel se acercaba más al espejo, sintiendo la urgente necesidad de entender lo que le mostraba. Su reflejo comenzó a hacer cosas que él no hacía. Sonreía cuando él no quería. Lloraba cuando él estaba tranquilo. Una noche, decidió grabar todo con su móvil. Al mirar el video después, vio que su reflejo no solo lo imitaba, sino que también parecía mirarlo con desprecio. Aterrorizado, intentó romper el espejo, pero su abuela le prohibió hacerlo. No entiendes, chaval. Lo que el espejo guarda es más fuerte que todos nosotros. A pesar de sus advertencias, Miguel fue incapaz de resistir. Una noche, tomó un martillo y se acercó al espejo. Pero antes de que pudiera golpearlo, su reflejo sonrió y finalmente se salió del espejo. Miguel desapareció sin dejar rastro. En el pueblo aún cuentan la historia de aquel chico que, al querer conocer su verdad, encontró su peor pesadilla. Imagina que te adentras en un bosque espeso, donde cada paso suena como un eco lejano. Julia, una joven amante de la naturaleza, decidió pasar el fin de semana sola, en un camping alejado. Estaba ansiosa por desconectar de la rutina y disfrutar del silencio. Todo iba bien hasta que, una noche, escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero la voz era clara, llamándola por su nombre. «Julia, ven aquí». Con el corazón latiendo con fuerza, decidió seguir el sonido, creyendo que podría ser otra persona perdida. Pero a medida que se adentraba en el bosque, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, y la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Cada vez que la voz la llamaba, el tono sonaba más urgente, como si la estuviera guiando a un destino inevitable. Aterrorizada, Julia trató de regresar, pero la voz la envolvía, atrapando su mente. Intentó gritar, pero solo logró que el bosque se riera de su desesperación. Finalmente, con un último grito, se encontró frente a un claro iluminado por la luna. Allí vio una figura borrosa, con miradas vacías que la observaban. Era un grupo de personas, vestidos de blanco, que parecían más sombras que seres vivos. Retrocedió lentamente, pero ya era demasiado tarde. La última cosa que escuchó fue el susurro. «Julia, has llegado a casa». Nunca más se la volvió a ver. Pero en las noches de luna llena, algunos aventureros han escuchado su voz llamando desde el bosque, atrapada para siempre entre los árboles. Era una noche cualquiera cuando Alejandro, un joven de 25 años, recibió una llamada misteriosa en su móvil. Al descolgar, oyó una voz temblorosa que le decía: «Tengo información que necesitas saber. Es sobre tu hermana». La voz se cortó, y el teléfono quedó en silencio. Alejandro, preocupado, trató de devolver la llamada, pero el número no existía. Tras discutirlo con su compañera de piso, decidió que lo mejor era ignorar la llamada. Sin embargo, la inquietud crecía con cada minuto que pasaba. Al día siguiente, su hermana no volvió a casa. La buscó por toda la ciudad, pero sin suerte. Desesperado, decidió investigar las llamadas no respondidas en su móvil. Cada vez que llamaba, la misma voz le decía: «Ella está en peligro. Debes encontrarla antes del amanecer». La angustia le llevó a visitar la última dirección de su hermana, que resultó ser un viejo piso.
que había pertenecido a un amigo de la infancia. Allí encontró una puerta cerrada. Cuando la abrió, la oscuridad le envolvió y olfateó un olor a humedad y descomposición. Al entrar, vio a su hermana atada y a la misma figura que lo había llamado, susurrándole al oído. Alejandro gritó, pero la puerta se cerró tras él. En su móvil, una notificación apareció. Te avisé, Alejandro. No deberías haber buscado. Desde entonces, nunca volvió a verse a Alejandro ni a su hermana. La leyenda cuenta que el antiguo hospital de la ciudad, cerrado desde hace años, guarda los ecos de los que allí murieron. Marta, una estudiante de medicina, decidió aventurarse a ese lugar que muchos consideraban maldito. Con su cámara y un par de amigos, se dispuso a grabar un video para su canal de YouTube, buscando emociones fuertes. Al entrar, el ambiente era gélido y el silencio abrumador. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el suelo crujía con cada paso que daban. Sin embargo, a medida que se internaban más en el hospital, comenzaron a escuchar ruidos extraños, susurros, llantos, y lo que parecía ser el sonido de una camilla siendo arrastrada. Decididos a captar algo paranormal, encendieron sus linternas y se separaron para explorar. Marta se adentró sola en el área de urgencias. Allí, encontró una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Al mirar dentro, vio una figura borrosa que parecía estar a su lado, pero cuando se giró, no había nada. Aterrizada, decidió regresar con sus amigos, pero al recorrer el pasillo, notó que ya no podía recordar cómo había llegado hasta allí. Mientras buscaba el camino de vuelta, los susurros aumentaron, colocándose cada vez más cerca. Al final, oyó un grito desgarrador y el sonido de un corazón latiendo fuertemente. Intentó salir corriendo, pero se desmayó. Se despertó en la entrada del hospital, pero sus amigos jamás aparecieron. En su móvil, encontró grabaciones de ellos hablando antes de desaparecer. Pero cuando las revisó, una voz desconocida decía, nunca se debieron ir. Desde entonces, Marta ha sido vista vagando cerca del hospital, tratando de encontrar el camino que la lleve de nuevo a su vida. En lo alto de una colina, se encuentra un pueblo que parece haber sido olvidado por el tiempo. Se llama San Pedro, y los pocos que aún viven allí cuentan historias de desapariciones y sucesos extraños. Un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana de camping cerca de este pueblo, ignorando las advertencias de los vecinos. Todo comenzó como una diversión. Ellos reían, bromeaban y disfrutaban del entorno tranquilo. Pero la primera noche, uno de ellos, Carlos, decidió investigar el pueblo. Les dijo que volvería en un rato. Pasaron horas y no volvió. Los demás comenzaron a preocuparse. Decidieron entrar al pueblo para buscarlo. Las casas estaban desgastadas por el tiempo, con las puertas entreabiertas y ventanas rotas. Cada paso resonaba en el silencio incomprensible. Finalmente, encontraron a Carlos en la plaza, mirando fijamente una fuente seca. Cuando lo llamaron, se giró y sus ojos estaban desorbitados. No puedo volver. Me dijeron que no tengo que irme. Sus amigos intentaron llevárselo, pero una fuerza invisible lo mantenía firme. Aquella noche, uno a uno, comenzaron a desaparecer, como si el pueblo absorbiera sus almas. Al final, solo quedaba uno, que al mirar atrás, vio a sus amigos con ojos vacíos. Corrió hacia la salida, pero nunca pudo salir. En el pueblo, ahora se escucha el eco de risas, aunque no hay nadie allí. Los que pasan cerca, todavía cuentan cómo se siente una presencia, observándolos, esperando a que alguien más entre por sus puertas. Nadie cree en las supersticiones, hasta que les toca vivir una en carne propia. En una pequeña localidad de España, un chaval,
llamado Diego, decidió experimentar con un antiguo espejo que había estado en casa de su abuela. La leyenda decía que aquel espejo podía mostrar el futuro, pero también podía dejar entrar a otras entidades. Intrigado, Diego se encerró en su habitación una noche, con una linterna y su móvil grabando. Mientras observaba su reflejo, comenzó a notar que, en lugar de su propia imagen, se reflejaba una sombra oscura detrás de él. En un principio, pensó que se trataba de un juego de luces, pero la sombra parecía cobrar vida, acercándose cada vez más a su espalda. Aterrorizado, se giró, pero no había nada. Al volver la vista al espejo, la sombra estaba más cerca aún. En un intento por deshacerse de la sensación opresiva, rompió el espejo contra el suelo. Desde aquella noche, Diego empezó a oír susurros en su habitación, y cada vez que se miraba en cualquier espejo, podía ver la sombra acechando nuevamente. Sus amigos le decían que estaba loco, pero él sabía que había despertado algo que no podía controlar. Desde entonces, Diego se niega a mirar cualquier tipo de espejo, mientras que la sombra sigue acechando.